Paz a vosotros, hermanos. Peace be unto you. God bless you. And when Kristen and I will pray, vamos a orar today. Doy gracias por la traducción. Es todo una alegría de estar con ustedes, hermanos. It is a joy to be here with you, brothers, this afternoon. Y gracias a Dios por el liderazgo de nuestro hermano John Márquez y todo el liderazgo que han tenido hoy en tener esta invitación. And we thank the leadership for their support and also for inviting us and making this event happen as well. Thank you. Gracias. Vamos a orar. Let us pray. Padre Santo, gracias te damos por la bendición de estar en tu casa, Señor, porque podemos juntos celebrar tu nombre en este día que tú nos has regalado desde el principio de la creación, Señor, el gran Shabbat, Señor, que fue ahora, Señor, a través de Jesucristo. Él es nuestro descanso y en Él podemos descansar, Padre Santo, de todas nuestras obras, Padre. Y en este día es este recordatorio, Señor, que un día, Señor, tú también descansaste y que tú contemplaste la creación, Señor. Y gracias te damos porque esa creación, Señor, se culminó precisamente en el hombre, Padre. Y de ahí, Señor, surge esa bendición para nosotros. Te rogamos que tu palabra sea de bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. You may be seated. Vamos a hablar en esta tarde We're going to talk about this afternoon sobre la importancia about the importance de tener la armadura de Dios. of having that armor of God. Vamos a identificar qué significa la armadura de Dios So we're going to identify what does it mean to have the armor of God. y, por supuesto, la Biblia And of course the Bible, usa términos como it uses terms like lucha, fight, enemigos, enemies, soldados, soldiers, todo lo relacionado a la guerra. everything related to war. Son parte de la historia. They are part of the story. El pueblo de Israel The people of Israel constantemente estuvo en guerra, was constantly in war porque siempre estuvo alrededor de enemigos. because it was always surrounded by enemies. No lo vamos a leer, pero en Números 1, We're not going to read it, but in Numbers 1, verso 3, verse 3, se relaciona a que el pueblo de Israel tenía que ir a la guerra. it's talking about relating to the people of Israel having to go to war. En Números 32, 20, And in Numbers 32, lo 20, pueden anotar, ¿verdad? you Después. may take notes. Tenía las dos tribus que quedaron del otro lado del Jordán. The two tribes that were on the other side of the Jordan, Moisés les encomendó Moses put in charge for them que no deberían de dejar de estar ministrando o distribuyendo hombres para la guerra. that they should not stop ministering and distributing men for war. De tal manera que hasta en Josué capítulo 5, So much so that in Joshua chapter 5, el título que Dios tenía the title that God had, se le llamaba el capitán del ejército. the title that God had was the captain of the army. Cuando el pueblo de Israel se estableció, When the people of Israel was established, surgen unas palabras que usted ha escuchado a few words surfaced that maybe you've heard before de David. of David. Y esto lo vamos a leer en Primera de Samuel, And we're going to read this in 1 Samuel capítulo 17, chapter 17, versículo 26. verse 26. Pienso que usted está relacionado con esta historia I think that maybe you have some commonality with this story
cuando Goliat desafió al pueblo de Israel. Or maybe you know about the story of when Goliath challenged the people of Israel. Saúl estaba bastante asustado And Saul was very scared. y todo el pueblo de Israel, And all the people of Israel was scared. porque enfrente de ellos Because right in front of them estaba una persona que se llamaba Goliat, was a person named Goliath que había desafiado that had challenged. y su estatura era muy grande. And his height was he was very tall. Nadie quería enfrentarlo. Nobody wanted to challenge him. Entonces hay un hombre So then there's one man, llamado David, his name is David, que él expresa estas palabras. and he uses these words. Versículo 26 del capítulo 17 de primero de Samuel. Verse 26. Verso 26 del capítulo. Verse 26, chapter 17 of 1 Samuel. Dice así. It says like this. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Noten esta última parte. Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. And it says like this. Then David spoke to the men who stood by him, saying, What shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised? Pay attention here. It says, For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Este hombre David This man, David, entendía quién representaba a Israel. he was representing Israel. Él era Jehová de los ejércitos He was Jehovah of the armies. y él se daba a conocer como tal, como el personaje que estaba al frente de los escuadrones de Israel. And he made it be known that he was the person that was in front of those troops of Israel. Él es el capitán. God, he is the captain. Esto lo entendió el pueblo de Israel constantemente. The people of Israel understood this constantly. Por eso no es de maravillarse And that's why we don't amaze ourselves que cuando Pablo usa el mismo término, that when Paul uses the same terminology, por ejemplo, cuando él se refería a Timoteo, like for example, when he was referring to Timothy, sufre como buen soldado de Jesucristo. he suffered like a good soldier of Christ. Y luego él dice en dos ocasiones, And then it says on two other occasions, he peleado la buena batalla. I have fought the good fights. Y le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. And he tells Timothy, fight the good fights. Entonces, era un término muy común It was a very common term en el pueblo de Israel. amongst the people of Israel. De tal forma que cuando ahora vamos a entrar ya en terreno en lo que habla Efesios capítulo 6. So much so that now we're going to dive into this known terrain in Ephesians chapter 6. Lo vuelve a traer Pablo Paul once again brings it para darnos una enseñanza. to give us a lesson. Capítulo 6 de Efesios, Chapter 6 of Ephesians, versículos 10 al versículo 13. verse 10 to verse 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. And it says like this, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.
Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Amén. Amen. Bendito sea nuestro Dios. Una nación, hermanos, A nation, brothers and sisters, no se considera por la fuerza económica, they're not considered, or they're not known for their economical power, sino es por el armamento que tienen. but by their armors, or their armies that they have. Y esto siempre ha sido así. And it's always been like that. Hago un paréntesis, hermanos. And I make a parenthesis here, brothers, Cuando estaba haciendo este mensaje, that when I was making this message, verdaderamente es de admirar it's truly something to be amazed of. todas aquellas personas All those people que han servido a su nación that have served their nation y han tenido que viajar a otros lugares and have to travel to other places representando una nación representing a nation para defender los derechos de esta nación, en este caso de Estados Unidos. to defend the rights of, in this case, this nation, or of the United States. Delante de ustedes, a que lo ha hecho, hermanos, In front of you, whoever has done this, thank you. Amén. ¿Cuántos dicen amén? gracias. Amen. How many of you say amen? Amen. Y cuando lo estaba haciendo de verdad, tocó mi corazón, And when I was doing this message, it touched my heart. porque el pueblo de Israel así se manejaba, hermanos. Because the people of Israel were like this. 20 años tenían que servir al pueblo de Israel como en la guerra. They had to serve the army of Israel for 20 years. Y por supuesto no nos gustan las guerras, And of course, we don't like wars. es natural, It's natural. pero por causa de los enemigos But because of the enemies, tenía que ser así. it had to be like that. Por tal motivo, hermanos, así como ellos luchan, y hermanos, por una nación, And just like that motive that they have fighting for a nation, gracias a Dios por ello, thank God for that. también los cristianos tenemos un enemigo espiritual, Us Christians, we have a spiritual y enemy, ese se llama el diablo, and his name is the devil, que constantemente that constantly está acechando is threatening, como un león rugiente, like a roaring lion, buscando a quien devorar. looking who to devour. Pero para eso es la palabra de Dios, But that's why we have the Word of para God, enseñarnos to teach us que es necesario tener la armadura de Dios. that it's necessary to have the armor of God. Amén. Amen. ¿Cómo cómo se puede mirar que alguien es un soldado? How can you tell if somebody's a soldier? Vamos a poner un ejemplo. Let's go ahead and put an example. ¿Cómo usted puede decir esa persona, vamos a poner en otro aspecto, un constructor? Let's just ask, how can we tell if somebody is a construction worker? Ayúdenme aquí. ¿Qué es lo primero que usted ve en un constructor? Help me out here. A What's the first thing hat. you see? Hard hat. ¿Casco? ¿Qué What's más? the hat? Shoes. ¿Verdad? Las botas. Las botas, exacto. The boots, Jacket. Exacto. Exacto. the jacket, Y un dedo, ¿verdad? A lo mejor un mensaje. ¿Qué más? Hammer. Exacto. Están entendiendo, ¿verdad? Yes. Están you're entendiendo. understanding what I'm saying, Yes. what I'm trying to say. Toda persona que dice ser lo que es, All people, or all people that say that who they are, tiene que verse lo que es, ¿verdad? they have to be able, you have to be able to tell that they're what they're Tiene saying. que tener herramientas. They have to have tools. Cuando usted va al doctor, When you go to the doctor, ¿cómo identifica que es un doctor? how can you identify who the doctor Lo is? mira usted, sabe que es el doctor. You see him and you know that that's the doctor. Tiene instrumentos, tiene conocimiento, They have knowledge, they have instruments, y usted pone su confianza en ese doctor. and then you put your trust on that doctor. Para cualquier, hermanos, cualquier rama o cualquier trabajo, And for any job, se mira así de esa manera. you can see it in a certain way. Ahora la pregunta es, ¿cómo se identifica a un soldado? And so the question is, how can you identify a soldier? Ayúdenme aquí otra vez. ¿Cómo Help me se out here. identifica a un soldado? Uniform. Uniform. A gun. ¿Qué más? Haircut. Haircut. There you go. Haircut. Correcto. ¿Qué más? Up to the pedal. A rifle. A rifle. A gun. Acá. There you go. Big gun. Y otra cosa antes de introducirnos, ¿verdad? Las botas. Las botas, ¿verdad? Ok. His attitude. I think you went to the army. Yo usted está
Voy a hacer un símil, ¿verdad? Para que vamos a introducir nuestra hora. Ok, yo voy a ser un soldado. Usted va a ver si yo soy un soldado. You're going to see if I'm a soldier by the way he's walking around. Because he used to it. Because él está acostumbrado y yo creo que exactamente. Hasta en la forma de caminar And even in the way they walk, se identifica you can identify un them. soldado. You can identify a soldier. Yes, sir. Y el yes, sir, ¿verdad? Exactamente. Entonces, fíjense en Efesios capítulo 6, So if you see here in Ephesians chapter 6, 3 veces, 3 times, verso 11 menciona esta frase, hermanos. verse 11 mentions this phrase. Están firmes, versículo 11. In verse 11, ¿Lo identifican? Están firmes, ¿verdad? it says in Spanish is to be firm, stand firm. En el versículo 13, And in verse 13, en la última parte, in the last part, otra vez dice, están firmes. it also mentions to be standing firm. En el versículo 14, And then if we turn to verse 14, otra vez dice cómo. it says again what? Y And stand or stand firm. Estén firmes. ¿Por qué es importante esta palabra para nosotros como cristianos? Why is this word important for us as Christians? Porque usted como cristiano, hermano, Because you as a Christian, la firmeza va a determinar que es un buen soldado de Jesús. your firmness is going to determine how good of a Christian, a soldier for Christ you are. Que usted mantenga la palabra de Dios, That you maintain the word of God, que usted mantenga los valores que Cristo ha hecho en su vida. that you maintain those values that Christ has done for you in your life. Esto que le va a dar, hermano, una prolongación. That's what's going to give you a prolonging. Como en su vida cristiana. That's what's going to prolong your Christian life. En esta tarde quizá no adentremos muy profundo a todas las partes que dijo Pablo, This afternoon, maybe we're not going to get too deep into what Paul said here, pero lo que sí quisiera, hermanos, en este mensaje, but what I would like to do in this message, brothers and sisters, cuán importante, hermanos, how important es que nosotros reconozcamos is that we recognize que nosotros tenemos una lucha that we also have a fight y que nosotros tenemos los elementos para vencer and that we have the elements to y que win. Dios nos da esos elementos para vencer. And that God gives us those elements to win. Por decir, el apóstol Pablo está trayendo lo que él veía en su entorno. For example, Apostle Paul was bringing what he was seeing Y around him, él estaba rodeado de soldados. and he was surrounded by soldiers. Estos soldados representaban una nación, These soldiers were representing a nation. en este caso los romanos. In this case, it was the Romans. Él estaba acostumbrado a cómo vestían, He was used to seeing how they were dressed porque aún él mismo usaba de ellos, because he saw them y él veía cómo ellos enfrentaban y podían luchar contra el enemigo. and he would see how they would be able to fight against the Y enemy. le llamaba la atención And that would capture his attention. por qué ganaban, cómo ganaban. Thinking like, how is it that they win? Y mucho tenía que ver And a lot of it had to do con with lo que ellos tenían, what they had on, con su armadura. with their armor. Y una de ellas, And one of them, las podemos ver en este mismo pasaje we can see it in this passage, que se encuentra en el versículo 14, that you can see in verse 14, que dice así: that says like this. ceñidos vuestros lomos con la verdad. It says, having girded your waist with truth. Entonces, y hermanos, ceñidos era una parte para poder detallar qué significa ceñirse. And to be able, it was girding was something that you would do. Era un cinturón, You were girding, it was basically you were putting on a belt, un cinturón especial a special type of belt. hecho de cuero. It was made out of leather. Y lo curioso de esto es que esto se pegaba prácticamente al cuerpo. And the weird or the curious thing is that this would stick to your body En una faja in
in a sort of like a girdle de color rojo, of red color. y este color rojo al soldado And this red color to the soldier le recordaba would remind him lo que él representaba. what he represented. Un ejército conquistador, A conquering un army, ejército victorioso a victorious army, y de gran autoridad. and of great authority. De tal manera que las personas que identificaban a un soldado So much so that the people that would recognize him as a le soldier tenían mucho respeto. would have a lot of respect for them. Hermanos, Brothers, así de la misma manera cuando nosotros tenemos ceñidos vuestros lomos con la verdad, we are the same when we are also girding ourselves with the truth. el enemigo no se acerca tan fácilmente. The enemy doesn't come close. Entonces, un cristiano que proclama la verdad, So a Christian that proclaims the truth, ¿y qué es la verdad? Podemos preguntar. and what is this truth, we can ask? Es el reconocimiento seguro de las cosas que creemos. It's recognizing that what we believe is truth. Es lo que el Señor le pedía al pueblo de Israel, que creyeran en Él. It's what the Lord would ask of the people of Israel to believe in Es Him. lo que el mismo Cristo Jesús le decía a sus discípulos, que creyeran en Él. It's the same thing that Christ told His disciples is to believe in Him. Porque Él mismo dijo estas palabras, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Because He said these words, I am the way, the truth, Y nadie viene al Padre si no es por mí. and no one comes to the Father if it's not through me. Él hablaba la verdad, He would speak the Él es truth. la verdad. He is the Y truth. si nosotros vivimos en la verdad, And if we vamos a live, prevalecer, hermanos. we will prevail. La mayoría de la gente en ese entonces era natural que usaban ropas más cómodas. In that time, it was known for those people to wear more comfortable clothing. Eran más largas, más sueltas, se puede decir. It was more loose and it was longer, Y podían vivir una vida más confortable. and they could live a more comfortable life. Como el mundo lo vive. Like the world did. Una vida confortable. A comfortable life. Pero el soldado de ese entonces, But the soldier in él that time, estaba bien vestido, bien fajado, he was very well dressed, well ceñido con ese cinturón girded with that belt. que significaba la verdad. That meant the truth. Así el cristiano, hermanos, Like that, the Christian cuando brother, está bien firme en el conocimiento de Cristo, when he is firm in the knowledge of Christ, puede prevalecer, hermanos. he can prevail. El mismo Señor Jesús decía que sin mí nada podéis hacer. The Lord, or Jesus Christ also said, without me you can't do anything. Y nosotros tenemos que estar conectados con Cristo. And we have to be connected Él to es la Christ. verdad. He is the truth. Y Él nos enseña And He teaches us a vivir en esa verdad. is to live in that truth. Hermano mío, Brother or sister mine, esto nos invita a nosotros, this invites us a cada uno de nosotros, que donde quiera que vayamos, that wherever we go, brothers and sisters, hablemos la verdad that we speak the truth en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Y que mantengamos esa verdad And that we maintain muy en that alto, very high, porque esto significará because this will mean estar ceñidos. being girded. En la otra parte que dice vestidos de la coraza de justicia, la segunda parte del capítulo And 14, the second part of verse 14, it says, having put on the breastplate of righteousness. ese era otro elemento That was another element que usaban los soldados that the soldiers would use para cubrir las partes vitales de su cuerpo. so that they could cover the vital parts of their body. El corazón, The heart, los pulmones, the lungs, y este elemento era importante para mantener la vida de este soldado, and this element was very important for the soldier to maintain his life. para que cuando viniera algo que quisiera lastimar el cuerpo, So that when something was coming his way to try to damage his ellos body, estuvieran protegidos. they would be protected. La justicia que nosotros clamamos delante de Dios The righteousness that we proclaim es before también God por medio de Jesucristo. is through Jesus Christ. Él nos ha justificado. He has justified us. Cuando viene el enemigo y te dice, tú no eres un buen hijo, tú no eres un buen cristiano, When the enemy tries to come at you and try to say that you're not a good son, you're not a good daughter, Tú you're not a tienes- good Christian,
Tienes que cubrirte con la sangre de Cristo You have to cover yourselves with the blood of y seguir Christ la justicia de Dios. and follow the righteousness of God. Y nosotros que proclamamos los mandamientos de Dios, And those of us that proclaim the commandments of vivir God, en esa justicia de Dios, to live in that justice, that righteousness of God, siguiendo proclamando la justicia de Él. continuing to proclaim that righteousness. Que esa justicia, hermanos, nos guíe en nuestra vida, That righteousness guides us in our life. porque cuando esa justicia guía nuestra vida, Because when that righteousness guides our life, Él protege nuestro corazón He protects our hearts y todo nuestro ser espiritual. and our whole spiritual being. En el versículo 15, And in verse 15, calzado los pies it's having shod your feet con el apresto del Evangelio de la paz. with the preparation of the gospel of peace. ¿Qué significa esa palabra? What does this mean? Los pies calzados. What does it mean to shod your feet? En el soldado, And in this, for the soldier, no es como hoy, it's not like today. ellos tenían que caminar largas jornadas, They would have to walk lots of miles, or mucho, tenían que caminar mucho, de trasladarse de un lugar a otro, they had to walk a lot of miles going from one place to another. y para mantener esas distancias, And so that they were able to keep up with those long era distances. imposible estar descalzo o con zapatos que no sean adecuados. It was impossible to go barefooted or with some cheap shoes. Tenían que tener zapatos especiales. They had to have special kinds of shoes. Y es lo que tenía este zapato era especial, tenía unos como clavos, And this shoe was very special. It had some kind of like nails. y todo su tobillo estaba protegido And its all ankle was protected para que él pudiese correr. so that he could run. Entonces muchas de las victorias And so many of these victories, tenían que ver mucho they had to do a lot con el tipo de calzado with the type of shoe they que wore, tenían. that they wore. Entonces este mismo ejemplo lo trae el apóstol Pablo And so this same example Apostle Paul brings here para que podamos comprender so that we can understand la importancia del evangelio, the importance of the gospel, del evangelio de la paz en nuestras vidas, the gospel of peace in our lives, como una parte esencial with an essential part en la victoria en Cristo Jesús. in victory through Jesus Christ. El evangelio de Jesucristo significa The gospel of Jesus Christ means las buenas nuevas que tenemos para nuestra vida. the good news that we have for our lives. El mundo vive en temor, The world lives in fear. en muchas cosas que los atrapan interiormente. A lot of things that maybe trap us Que internally. cuando viene el evangelio de la paz, So when the gospel of truth comes, trae una nueva vida dentro de nuestro ser. it brings a new life within our own being. Y esto nos hace caminar largas jornadas. And that allows us to walk long distances. Y este evangelio es el que nos mantiene And that gospel is what maintains us a donde quiera que vayamos. wherever we may go. Es lo que ha sostenido a Shine, hermano Ernesto. Amén. That's El what evangelio maintains Shine. es lo que ha sostenido a muchos de ustedes hasta el día de hoy. That's what maintains many of you today, Y me da brothers. alegría verlos, hermanos, en el evangelio de Jesucristo. And it brings me joy to see you in the A pesar gospel de of los años Christ. que tenemos, Despite the years of not seeing each no other, importa, hermanos, it doesn't nos matter. mantenemos en el evangelio de We Jesucristo. Amén. maintain in the gospel of Christ. Bendito sea nuestro Dios porque Él es nuestra paz, hermanos. Blessed be God because He is our peace. Y él dijo con sus palabras, mi paz os dejo, And when His words, He says, "My peace I leave you, no como el mundo lo da, not like the world gives you, yo os la doy. I will give you." Y esa es la paz que necesita el mundo, hermanos. And that's the peace the world La needs. seguridad que tenemos en Él. The assurance we have in Him. Amén. Amen. El versículo 17 significa el yelmo de la salvación. In verse 17 is take the helmet of salvation. Y este yelmo significa el casco que ustedes dijeron. And this helmet is the same helmet that you were talking about or mentioned earlier. Y por supuesto que, hermanos, la cabeza es un elemento muy importante en un soldado. And of course, brothers and sisters, the head is a very important element for the Si soldier. un soldado no tiene un casco para la guerra, If a soldier doesn't have a helmet for war, no es soldado. Tiene que llevar el casco. he's not a soldier. He has to have the helmet.
Porque el enemigo because the enemy puede, hermanos, puede lanzar cualquier dardo, he can shoot any kind of dart, y si pega en la cabeza de alguien, and if it hits in the head of somebody, queda allí, queda derrotado. he is defeated. Entonces, así como el yelmo o el casco, And just like this helmet, junto con, hermanos, junto con el escudo de la fe, along with the shield of faith, son dos elementos importantes are two important elements en contra de los dardos against the darts del enemigo que nos lanza. of the enemy that is constantly sending. ¿Qué tipo de dardos nos lanza el enemigo? What kind of darts is the enemy sending? El enemigo, hermanos, nos ataca, hermanos, con la duda, The enemy attacks us with doubt, con el desaliento, with feeling discouraged, y esto puede ser muy común en nosotros, en el pueblo de Dios. and that can be very common amongst our people. En el pueblo de Israel fue, hermanos, la debilidad que tuvo muchas veces, And we see in the people of Israel that was a great weakness that they had oftentimes. y puede ser la debilidad de muchos de nosotros, And it could be a weakness amongst ourselves as well. pero por eso es muy importante And that's why it's very important mantener estos elementos, hermanos, to maintain these elements. el escudo de la fe y el yelmo de salvación. The shield of faith and the helmet of salvation. ¿Qué es la fe? Por supuesto, podemos hablar mucho de la fe. What is the faith? Of course, we can talk a lot about what faith is. Pero Hebreos dice que, hermanos, que la fe, que es sin fe, que es, hermanos, imposible agradar a Dios. But like it says in Hebrews, without faith, it is impossible to please God. Pero se puede imaginar con fe, Now imagine with faith, though, todo se puede hacer. everything can be done. Todo puede marchar con la fe. Everything can continue with faith. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pasado situaciones difíciles? How many of us have gone through tough Pero la situations? fe nos sostiene, hermano. But faith has helped us. La fe en mi Cristo me sostiene. My faith in Christ has helped. Puedo estar en una situación difícil en mi vida, You can be in a tough situation in your own en una life, enfermedad difícil, in a very difficult sickness, en un problema en mi familia, a problem with our family, en otras circunstancias, en una situación económica muy difícil, or maybe in a very tough economic pero el escudo de situation. la fe va delante de mí. But the shield of faith goes in front La of fe en me. mi Dios, The faith in my la fe God, en mi Cristo, the hermano, faith in my me Christ sostiene hasta el final, hermanos. Amén. holds me to the end. Y le damos gloria a Dios. And we give glory to God. Esto que llevó David, hermanos, a la victoria. That's what David took to Porque él victory. sabía que iba a derrotar al enemigo. Because he knew he was going to defeat the enemy. Él decía que él venía en el nombre del Dios de los ejércitos. He said, I come in the name of the Lord of hosts, ¿Y quién lo podía derrotar? and that he can defeat him. Entonces cuando en nuestra mente vienen esos pensamientos, And when in our mind those negative thoughts come, el escudo de la fe, hermano, the shield of faith y el yelmo de salvación and the helmet of salvation debe de ser nuestro estandarte. Amén. should be our standard, brothers and sisters. Iglesia de Cristo, Praise God. Church of Christ, mantengamos nuestra fe maintain your faith y el yelmo de salvación. and the helmet of salvation. Este último elemento le voy a pedir a Junior. And this last element, I'm going to ask Brother Junior. Solamente lo traje, hermanos, este elemento, un regalo, ¿no? I brought this gift. Lo usa mi esposa cuando me asusta. My wife uses it just to scare me. Oh, wow. No se crean, no, He's just kidding. Muy agresiva, no. She's not aggressive. ¿Cuánto reconocen? ¿Qué es esto? How many recognize this? What is this? Ah, qué bueno que lo hizo, ¿no? Con eso, ¿verdad? Cualquiera se acercaría con Junior. Who would get close to Junior at this point? No creo. No creo, porque, hermanos, los otros elementos Because the other elements, eran para protegernos. it was to protect us. Pero les hago una pregunta, hermanos. But I'm going to ask you a question. La espada de un soldado, ¿para qué se usa? The sword in a soldier, what is it used for?
Para defender. Para defenderse, exacto. ¿Y para qué? ¿Para qué otra cosa, hermanos? Para Kill. chuacha. Para defenderse, O to defend yourselves and to attack. Así es. Qué preciosa es la palabra del Señor, hermanos. How beautiful is the word of God. Cada elemento que el apóstol Pablo nos menciona Every element that the Apostle Paul is mentioning, tiene una sabiduría tan profunda. it has a wisdom so profound, so deep. Y hermanos, antes de continuar, And before we continue, yo sé que la vida cristiana no es fácil muchas veces. I know that the Christian life is not easy. Y muchas veces es de retos. Oftentimes it's of challenges. Muchas veces podemos pasar tristezas. Oftentimes we can suffer through some sadness. Pero hermanos, quiero decirles But I want to tell you que Dios nos da la victoria that God gives us the victory en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Pero es muy importante que nosotros, hermanos, But it's very important, brothers and sisters, mantengamos estos elementos. that we maintain these elements. Los lleve usted siempre constantemente That you may take these elements constantly para que su vida cristiana so that your Christian life, sea más fácil y victoriosa. that your Christian life be more easy and victorious. La espada significa el Espíritu de Dios, The sword is representing the Spirit of God. que es su palabra, hermanos. That is His Word. El Señor Jesús estando aquí en la tierra, The Lord, our Jesus being here on earth, Él fue también parte de la prueba ante el enemigo. He was also part of that test against the enemy. No vamos a leerlo, pero en Mateo capítulo 4 We're not going to read it, but in Matthew chapter 4, dice la palabra que vino el enemigo para tentar. it says that the enemy came to tempt Him. Y 3 veces, hermanos, And 3 times, brothers and trató sisters, el enemigo que Jesús the enemy tried to have Jesus accediera may heed a lo que el enemigo quería. to what the enemy was what the enemy wanted. Pero Jesús venció, hermanos, But Jesus conquered con la palabra. with the Word of God. Amen. Y en cada respuesta que decía Jesús, And in every response that Christ gave, Él decía la palabra He would give the Word. diciendo estas palabras. He would say these words. No tan solo de pan vivirá el hombre, Not only of bread will a man live, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but all the word that comes out of the Lord. Y la misma palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. And in that same word it says, you shall not tempt the Lord your God. Y la tercera persona dice, a solo a tu Dios adorarás And the third one says, only your God you will worship, y a Él solo servirás. and in Him only you will serve. Esta misma palabra puede ser para nosotros. This same word can be for us. Que el enemigo no puede tomar más allá de lo que el Señor quiera, That the enemy cannot take porque more, con la prueba que Él nos mande, because with the test that He sends Él nos us, va a mandar la salida. He will also give us a way out. Pero la palabra del Señor But the word of God debe de estar en nuestro corazón, must be in our hearts, en nuestra mente, in our minds, en todo nuestro ser. and in all our being. Y esta palabra es como una espada And this word is like a ante sword el enemigo. against the enemy. Y cuando nosotros la expresamos, And when we express it, automáticamente automatically, el enemigo huye de nuestra vida. the enemy runs from our Porque lives. el mismo Santiago decía Because James also que says si nosotros nos sometemos a Dios, that if we submit ourselves to el God, diablo huirá de nosotros. the devil will flee from you. Amén. Entonces, como cristianos, So like Christians, no debemos de temer al enemigo. we should not be afraid of the devil. Porque ¿quién nos representa, hermanos? Because who represents us? Nuestro Dios. God. Muchas veces más tenemos que temernos a nosotros mismos. Oftentimes we have to fear our own selves. Si estamos en la fe, If we are in the si faith, estamos en la palabra, if we are in the word, si estamos en la justicia, if we are in the si righteousness, estamos en la verdad, if we are in the si truth, estamos en el evangelio. if we are in the gospel, Pero si lo estamos, but if we're not, podemos ser derrotados. we can be destroyed or Pero- defeated. Pero si estamos en ello, But if we are in it, seremos más que vencedores. we will be more than victorious. Yo les invito en esta tarde, hermanos, I invite you, brothers a and que sisters, podamos reflexionar
that we can reflect en alguna área que probablemente estemos débiles, in an area that we might be a little bit weak on, podamos pedirle al Señor that we can ask the Lord esa fortaleza que necesitamos. that strengthening that we need. Estas últimas palabras que quiero decirles, These last words that I want to leave you with, que así como el soldado romano, that just like the Roman soldier, cuando tenía toda esta armadura, that when he had all this armor on, prácticamente era un soldado he was practically a soldier, vencedor. a conquering, a victorious soldier. Así nosotros, So just like that, us, como cristianos, like Christians, tendremos la victoria we will have the victory en Cristo Jesús in Christ Jesus cuando tenemos su armadura. when we have his armor. ¿La tiene, hermanos? Por Do you supuesto. have it? Usted la tiene, hermanos. You have La it. tenemos, hermanos. We all have Ahí it. está. Mantengamos, hermanos. Let us maintain it. Amen. Amén. Apocalipsis capítulo 17, Revelation chapter 17, versículo 14, verse 14, nos recuerda quién es el que vence. reminds us who is the one that is victorious or conquers. Volvemos a recapitular, hermanos. We're going to go ahead and summarize. La guerra War ha sido un elemento en toda la historia de la humanidad, has been an element in the story of humanity desde la creación. from the creation. Cuando el enemigo tentó a la primera pareja, When the enemy tempted the first couple, después fue Caín, therein it was Cain. fue tentado He was tempted y mató a su hermano Abel. and killed his brother A Abel. partir de allí, From there on, la humanidad the humanity ha estado en constante guerra. has been in constant war. Y esta guerra, hermanos, continúa And this war, brothers and sisters, continues hasta que Cristo venga. until Christ comes. En el mundo hay guerras, hermanos. In the world, we have wars. Es algo que es algo usual en el mundo. It's something that's very common in the world. Y un día And one day, va a haber solamente un vencedor. there will be only one that will be victorious. Y lo vemos aquí en el capítulo 17, And we see it in chapter 17, versículo 14. verse 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos. ¿Y qué más? Faithful. And it says like these will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and those who are with him are called chosen and faithful. Amén. Amen. La pregunta es, si estás del lado de Cristo, The question is, if you're on Christ's side, yo sé que usted está del lado de Cristo. Amén. I know that you're on Christ's side, amen? Amen. ¿Qué nos espera si estamos del lado de Cristo? What's waiting for us if we're on Christ's side? The victory. Victory. Amén. Amén. Espero, hermanos, I hope, brothers and sisters, que mantengamos nuestra armadura that we maintain our armor con el poder de nuestro Dios. with the power of our God, Y jamás, and never, jamás de los jamases seremos derrotados. and we will never be defeated, Porque Cristo está con nosotros. because Christ is with us. Pasa a vosotros, hermanos. God bless you, brothers and sisters. Amen.